tiene que ver con la parte de síntesis y caracterización de nanomateriales, ¿sale? Entonces, esta parte va muy enfocado en lo que hemos estado platicando. Ya les he hecho varias veces estos dibujitos. Entonces, recuerden que nosotros siempre vamos a tener una, ¿cómo se puede decir? Una predicción o pensamos cómo nosotros vamos a poder aplicar un material, es decir, como la aplicación final de un nanomaterial hacia dónde lo vamos a llevar, ¿no? Entonces, siempre lo primero que vimos fue que lo primero que tenemos que hacer es una elección de material. Una vez que nosotros tenemos la elección del material, viene todo lo que son los métodos de síntesis, ¿sale? Que es lo que vamos a ver ahorita. Estos métodos de síntesis son de suma importancia porque los métodos de síntesis están totalmente ligados a esto, están ligados a la elección del material, es decir, cómo empezamos a ver, permítanme. No estamos aquí. Entonces nosotros empezamos a desarrollar o implementar estos métodos de síntesis que son los ideales para poder desarrollar o llevar a cabo la producción de un material a escala nanométrica. Y eso va a estar totalmente ligado a al tipo de material que nosotros estamos utilizando, ¿sale? No es lo mismo desarrollar métodos de síntesis para materiales poliméricos que para materiales, por ejemplo, semiconductores. Entonces, ahí van a variar algunas cuestiones, el tipo de agresividad del método, el tipo de cuestiones que vamos a aplicar en cuanto a reactivos, condiciones experimentales, y todo esto, pues va a estar ligado también a lo que es la aplicación final del nanomaterial, ¿sale? Entonces, esta parte es de suma importancia porque desde que tú eliges el material, ustedes ya están pensando en una aplicación. El método de síntesis va ligado a esta elección de material, pero al mismo tiempo a la aplicación final. Sin embargo, en esta parte de aplicación del método de síntesis se desprende otra vertiente que es de suma importancia que nosotros también tomemos en cuenta porque son las propiedades de ese material, ¿sale? Entonces, todas esas propiedades que va a tener el material las tenemos que evaluar por caracterización. Ustedes ya han visto algunos análisis, algunas pruebas, sobre todo en instrumentación, y esta parte es muy importante porque todo se conecta. Podemos tener el mejor método de síntesis para una aplicación final, con los mejores materiales que nos van a ayudar a generar esta aplicación, pero si no tenemos las propiedades necesarias o las propiedades ideales, perdón, para esta aplicación, pues no vamos a poder llegar a tal punto, ¿sale? Entonces, entre esos se encuentran, ya lo habíamos visto en su momento, tamaño, la cuestión de morfología y por ejemplo, carga eléctrica, ¿sale? Vamos a basarnos ahorita que son las propiedades in situ, propiedades físico-químicas de los materiales. Entonces, esta parte es muy importante porque estos tres dominan muchísimo lo que son las aplicaciones biológicas. Para cuestiones de identificación y diagnóstico, de lo más importante es siempre tener una homogeneidad en tamaño y morfología, mientras que para terapia, estos tres son de suma importancia y se le puede anexar la parte de concentración de activo, ¿sale? O concentración de activo, ¿sale? O activos, ya sea encapsulados o funcionalizados, etcétera, ¿sale? Entonces, esta parte es de suma importancia, porque al final tú puedes elegir los mejores materiales para esta aplicación. A partir de esta elección de material, te llevas a cabo el método de síntesis que está ligado a esto y a la aplicación final. Pero la aplicación final no la puedes llevar a cabo si no conoces estas propiedades de tu material. Es decir, que tanto la elección del material, las concentraciones de materiales y demás reactantes, en conjunto con el método de síntesis, van a generar un material con ciertas características y que estas características son las que van a ligar o que van a hacer que el material realmente funcione como tú quieres que funcione. ¿Me explico, chicos? Ya Sí, saben que sí.
a mí me desespera un poquito la Sí, pero virtualidad porque no los puedo ver, no puedo escucharlos, ni les puedo estar preguntando y tardan luego ustedes en contestar porque tienen también sus micrófonos apagados. Entonces, eso es lo único que a mí me desespera de esta modalidad. Y pues ya saben que a mí me gusta interactuar mucho con ustedes y que participen, pero bueno, nada más quedan 2 semanas más y ya. Eh, entonces, todos estos métodos de estos métodos de síntesis, como ya les comentaba, pues obviamente están elegidos o los vamos a empezar a elegir dependiendo del tipo de material que nosotros tengamos, las características que nosotros vamos a tengan. Es decir, ustedes no van a crear un método de síntesis y decir, ya, a ver qué voy a obtener. No, tú ya vas sobre por literatura, empiezas a proponer diseños experimentales en los cuales tú dices, ¿sabes qué? Para esta aplicación final yo necesito nanomateriales esféricos de alrededor de 30 nanómetros. Y entonces creas las condiciones ideales para generar ese material, ¿sale? Entonces, dependiendo de estas aplicaciones y de las propiedades que tú necesitas para ese material, empiezas a idear tu diseño experimental, ¿sale? Entonces, esta cuestión y que lo que les comentaba ahorita, que todas las propiedades que más importan, o sea, que son las que se repiten tanto en terapia, identificación, diagnóstico, es tamaño y morfología. ¿Sale? Esta parte es muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Ay, aquí estamos. Que la aplicación final que nosotros vamos a empezar a desarrollar, pues están basados en 2 puntos, que es la de identificación o diagnóstico, ¿sale? Y está el otro punto que, pues, obviamente, ustedes ya saben que es la de terapia, ¿sale? Que en esa terapia, pues, obviamente está la cuestión de preventiva y está la curativa, ¿sale? Eso lo vamos a ver el siguiente semestre. Entonces, estas terapias, bueno, estos sistemas, los vamos a empezar a desarrollar por diferentes tipos de métodos, ¿sale? Si se acuerdan, al inicio del semestre hablábamos de una manera rápida en la cual podíamos identificar qué tipo de metodologías se estaban llevando a cabo para desarrollar materiales y veíamos que están los top-down, los bottom-up, ¿sí? Y que cada uno de estos, por sus características, pues se pueden dividir, bueno, los podemos también nombrar como métodos de alta energía y métodos de baja energía, ¿sale? Entonces depende mucho de lo que tú necesites para estas cuestiones aquí ¿cómo se llama? Alguien entró. Estoy acá. ¿Sale? Que nosotros vamos a hacer al final. Una de las características muy importantes que ustedes tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, para la cuestión ay, no, esto está muy feo, para la cuestión de la identificación, es que para nosotros tener una alta funcionalidad y reproducibilidad de lo que vamos nosotros a estar monitoreando, necesitamos que estos materiales sean altamente homogéneos en tamaño y morfología, ¿sale? Mientras que los sistemas que nosotros vamos a utilizar para la terapia, necesitamos que haya también homogeneidad en tamaño, morfología y carga eléctrica o potencial Z y cargo. Cargo es el activo que vamos a utilizar, la concentración de activo que puede llevar nuestro material. Sale ya sea funcionalizado o sea encapsulado. Entonces, esta parte es de suma importancia porque si te están dando cuenta, en identificación parecería que solamente necesitamos 2 propiedades o 2 parámetros muy importantes para desarrollar nuestros materiales, mientras que para terapia se necesitan más. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que para generar esto, la homogeneidad debe de ser muy, muy, muy alta, casi del 100%, ¿sale? Entonces, aquí vamos a necesitar, en este caso, trabajar específicamente con métodos
alta energía para poder desarrollar esa homogeneidad que nosotros tenemos, ¿sale? Entonces vamos a ponerle aquí 100%. Ah, ¿qué pasó? ¿Se borró, verdad? Sí. Sí. ¿Por qué se borró? ¿Lo hizo más grande? A ver. No. Control Z. Ya le di control Z. No. Nada. No, pues ya fuimos. Aquí está, es que me cambié de página. Muy bien. Entonces, estamos hablando que nosotros vamos a estar trabajando aquí con estas cuestiones de métodos de energía, de alta energía, ¿sale? Aquí la diferencia con la cuestión de terapia, y quiero que esto sí lo tengan bien, que se lo veamos, es que muchas veces para la terapia, la homogeneidad en cuanto a morfología en cuanto a tamaño puede variar ligeramente y no afecta muchísimo lo que es la aplicación del material. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado materiales en el cual el 50% son materiales esféricos, por ejemplo, y el otro 50% son materiales romboides. Pero al final el conjunto de todos estos nanomateriales logran degradar, por ejemplo, células de cáncer. Entonces, a pesar de tener nanomateriales anisotrópicos con morfología diferente, la acción pues, puede ser la misma. Entonces, ya ahí nada más depende de estudiar por qué mecanismos los eliminas y todo esto. ¿Sale? Entonces, aquí podemos utilizar métodos químicos o de baja energía, pero también podemos desarrollar métodos de alta energía. ¿Vale? Acá es alta, perdón, aquí le puse lata. ¿Vale? Entonces, esto es más o menos para que ustedes lo tomen en cuenta, cómo podemos nosotros trabajar y obviamente en los dos podemos desarrollar esas cuestiones de, otra vez, ¿por qué? Ah, ya sé por qué. Porque no tengo el números bloqueados. 100%. ¿Vale? Aquí necesitamos una alta homogeneidad para la reproducibilidad y aquí lo puedes ir variando. O sea, puedes tú desarrollar un material anisotrópico y puedes tener una aplicación muy buena, sale curativo, preventiva. Entonces, puede variar, lo puedes tomar en cuenta en cuanto a la homogeneidad en tamaño y morfología y ya ver que realmente esos cambios que tú tienes en tus materiales no vayan a generar efectos tóxicos y estés degradando algo por cuestiones de toxicidad, ¿sale? Entonces, esto es importante. Estamos aquí. Si tienen alguna pregunta en su momento, también me pueden interrumpir, ¿eh? Entonces, acá esto ya lo habíamos visto, donde tenemos nosotros nuestros métodos de top-down, ¿sale? Y los métodos de bottom-up, recordando que esos son alta energía, baja energía, y que estos métodos físicos o químicos, ¿sale? Entonces, al final es llegar, destruir un material en el top-down hasta encontrar la escala o el tamaño necesario y la morfología que nosotros tenemos. Aquí en esta cuestión les comento que es muy fácil poder controlar lo que es el parámetro de tamaño y morfología por medio de estos métodos. ¿Sale? Mientras que en los métodos de bottom-up, pues obviamente el material, dependiendo de las concentraciones de reactivos, de solventes que utilices, pHs de las soluciones, por ejemplo, si hay temperatura o no, agitación, pues el material va a ir creciendo, va a ir nucleando, ¿sí? Cristalizando hasta generar materiales a escala nanométrica, ¿sale? Aquí la única desventaja es que tú no puedes controlar el tamaño y la morfología de los sistemas,
¿sale? Entonces, es una de las cuestiones muy, digamos, que tiene como desventaja los métodos químicos, pero que son métodos muy sencillos de hacer, métodos muy baratos, mientras que estos son métodos más especializados por los equipos y que al final de cuentas tiene la desventaja de que no todo mundo los tiene, los equipos, ¿sale? Entonces aquí podemos ver, como en resumen, esto que les estaba comentando, tenemos todos los métodos físicos o de alta energía, métodos químicos, baja energía, y dentro de los métodos químicos, porque también son reacciones que se generan como cuando hacemos métodos químicos, que son métodos sencillos, que están basadas en reacciones, sobre todo reacciones de óxido-reducción, está la síntesis verde, ¿sale? Donde utilizamos nosotros compuestos extraídos de plantas, compuestos extraídos de hongos, de levaduras, de bacterias, de desechos, incluso yo he utilizado componentes extraídos de cáscaras de naranja, por ejemplo, para desarrollar nanomateriales, ¿sale? Entonces, aquí lo que les quiero decir es que, por ejemplo, los métodos físicos generalmente, que son de alta energía, equipos muy especializados, podemos desarrollar materiales metálicos, materiales cerámicos, materiales semiconductores, mientras que los métodos químicos y de cuestiones verdes también podemos crear materiales metálicos, materiales, se me fue la onda, cerámicos, semiconductores, lipídicos, ¿sí? Micelas. También aquí hay un método que nos ayuda mucho a crear nanomateriales lipídicos y de lo que se les denomina las nanopartículas lipídicas sólidas, ¿sale? Entonces, esta parte también es importante que nosotros lo vayamos anotando, ¿sale? Pero este método biológico es meramente un método químico. Y entonces aquí lo que les comentaba, están los métodos físicos y que pues, son los métodos de alta energía que tienen la capacidad de generar alta homogeneidad en cuanto a tamaño y morfología de los sistemas que vamos a desarrollar. Podemos controlar muy bien estos parámetros y obviamente pues las desventajas que tienen estos sistemas es que son equipos, necesitamos equipos especializados, gente entrenada para utilizar estos equipos. Obviamente no los podemos utilizar el equipo así de que hoy lo voy a aprender, a menos de que tengan una muy buena capacitación para utilizar esos equipos. Muchas veces estos equipos especializados no los tiene todo el mundo, entonces o te los prestan o tienes y lo pagas de alguna manera, a lo mejor con algún congreso, alguna publicación, o te cobran el uso del equipo, ¿sale? Entonces esta parte es la parte a veces feíta. Y muchos de estos métodos, que son los que vamos a ver ahorita, generan residuos que se quedan totalmente absorbidos en muchos de estos materiales y cuando son utilizados, sobre todo para la cuestión de trabajar en terapia y tienen contacto con sistemas biológicos, células, tejidos, animales, seres humanos, pueden llegar a generar efectos colaterales muy feos, ¿sale? Entonces, toxicidad, muerte de tejidos, citotoxicidad, entonces esa parte tampoco es tan deseable. Esa es una de las desventajas también que tienen estos métodos. Aquí, Doctor, dime. sí, respecto a eso, por ejemplo, ¿existirían algunas formas como de hacer lavados esos materiales para poder quitar esos residuos o no? Sí, o sea, sí, generalmente eso lo vamos a ver al final de esta parte que es la cuestión de los métodos de síntesis. Siempre que ustedes vayan a trabajar con nanomateriales, ya sea diagnóstico, identificación o terapia, y los van a aplicar obviamente en cuestiones biológicas, los materiales al final los tienen que lavar, tienen que generar ciertos lavados, ¿sí? Y obviamente si van a ir a una cuestión de in vivo, tienen que esterilizar ese material. Hay diferentes métodos para esterilizar, que son, les voy a pasar un artículo sobre eso, y cómo podemos tomar en cuenta el mejor método para esterilizar el material, degradar todos los residuos que pudieran tener, incluso otro tipo de pirógenos como bacterias, hongos, ¿sí? Y que no vayamos a generar un efecto de contaminación en el organismo donde lo vamos a utilizar. Hay muchos métodos que se hacen, como por ejemplo lavados de las partes, pero luego hay muchos materiales que se quedan, o sea, se adhieren muy fuertemente a la superficie de los materiales, entonces necesitas muchas veces
tú utilizar a lo mejor solventes o reactivos que son muy abrasivos para poder degradar ese material. Y entonces viene la vertiente también de que luego estos materiales absorben en su superficie residuos de estos solventes y luego llegan a generar efectos negativos en la parte de el trabajo biológico. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es que nosotros utilizamos una vez para desarrollar nanomateriales de oro que estuvimos tratando células de cáncer para degradarlas. Las hicimos utilizando, por ejemplo, así un método químico súper sencillo y utilizábamos agua, etanol e isopropanol. Entonces, con los alcoholes y con estos extractos de una planta, hicimos unas partículas súper preciosas. Mientras menos polar era el solvente, mejor o mayor componentes extraíamos de esta planta y teníamos una síntesis de nanomateriales más rápido, generábamos materiales un poquito más grandes y obviamente con ciertas características que a nosotros nos importaban. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros hicimos la prueba con células de cáncer, vimos que las del el isopropanol eran las que destruían el 100% de las células. Las de etanol de ahí seguían y al final eran las de agua. Las de agua penitas y llegamos al 50% de muerte celular. ¿Qué pasó? Cuando estudiamos los mecanismos de muerte, todo lo que generaba digamos, el de isopropanol era totalmente tóxico. De ahí las de etanol y las menos tóxicas eran las de agua, que quiere decir que el material, a pesar de que se lavó, había por ahí residuos de estos disolventes que estaban provocando este efecto negativo. No sé si me explico. ¿Quién preguntó? Mario, ¿verdad? Sí, 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 sí. Gracias. Entonces, sí, generalmente lo puedes hacer lavados con agua, agua destilada, a veces etanol, pero tienes que tomar en cuenta muchas cuestiones, si el material no se degrada, si trae algún componente encapsulado o funcionalizado que con la implementación de estos solventes para lavar puedan degradar estos componentes, entonces pues no lo usas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, hay otros métodos, está el autoclaveado, está la cuestión ahí incluso de la lámpara UV, entonces, radiación UV, perdón, entonces, ustedes tendrán que elegir el mejor método de limpieza y de esterilización para estos materiales. ¿Me explico, María? Sí, doctor, gracias. Ok, y bueno, aquí este es uno de los métodos físicos que se utilizan mucho, se llama molienda mecánica, es muy sencillo el método, en el cual tú pones un material que pudiera estar en tamaño macro, ¿sí? Y las combinas con estas perlas, que es de un material, creo que es titanio, me parecen, pues son muy pesadas, y entonces el motor empieza a girar, sale como si fuera una lavadora. Entonces, cuando giran, las perlas grandotas caen y chocan en el otro extremo con el material que tú pusiste ahí para que se muela. Entonces, ese choque de las partículas con la base de esta como tina o el mismo choque con otras partículas y que haya material ahí, genera que el material se vaya moliendo, se vaya haciendo más pequeño, y entonces ya depende ahí del ciclo, de los ciclos que le des, el tiempo, la velocidad, cómo el material se va degradando hasta generar materiales a escala nanométrica. ¿Me explicó? Sí. Sí, doctor. Sí, Doc. Ok, y eso también lo utilizan mucho hasta para hacer aleaciones en otros ámbitos. Generalmente muchos de estos métodos son muy utilizados para la parte de generar nanomateriales para la cuestión aeroespacial, aeronáutica, pero también sirve para cuestiones biológicas. Vean esto.
速机、小齿轮、大齿轮带动酮体旋转，装在酮体内的破碎介质和不断进入酮体内物料，在离心力和摩擦力的作用下，随着酮体转动达到一定高度时，当它们自身的动力大于离心力时，脱离酮体内壁抛射下落或滚下，物料在冲击力的作用下被击碎，并继续在墨机中运转。当球的相互滑动对物料进行磨，破碎介质的大小决定了出料的细度。破碎介质越小，出料越细；破碎介质越大，出料越粗。研磨后的物料通过卸料壁板排出，并进入旋粉系统进行旋粉。¿Sí le entendieron a lo que dijo? No. ¿Alguien levantó la mano? O no sé, es que sonó ahí como algo. Acuérdense que yo no los veo, nada más veo mi presentación. ¿Alguien levantó la mano o no? Creo que fue un comentario, ¿no? Más bien. A ver, es Un que mensaje en el chat. parece que no entro. ¿Sí? Ah, ya. Ok. Muy bien, entonces, pues seguimos, ¿no? Ese es uno de los métodos que se utilizan, que es la de molienda mecánica, está muy sencillo de entender. 分两端用螺栓和中空轴相链接。 El otro, este es un método que también ustedes ya conocen mucho, que es el de litografía, y se basa principalmente en utilizar un beam de electrones, un haz de iones, que cae directamente en un material, el material target se les dice. Este flujo de electrones o haz de electrones o de luz, pues va directamente a chocar con el material a una alta velocidad, lo que genera obviamente que este material sea como atacado, bombardeado por este haz de luces. Entonces ustedes pueden poner un patrón en el cual ustedes generan la morfología que ustedes necesitan de ese material, ¿sale? Una vez que bombardean toda este material y que van moviendo el haz en la forma que ustedes quieren crear y en el tamaño, después pasan a una parte que se le llama como de impresión. ¿Sale? Entonces, obviamente la mascarilla de la superficie, digo, de la estructura que tú vas a ir generando se mantiene aquí, y entonces todo esta parte que tienes tú aquí, donde está esta mascarilla, pues obviamente donde está la parte roja, digamos que es como que la parte donde el material se mantiene recubierto, se mantiene protegido. ¿Sí? Mientras que la parte donde está un poquito así como verde, por ejemplo, es la parte donde va a ser atacado ahora electrostáticamente por este solvente. Obviamente depende mucho del material para el tipo de solvente que están utilizando, por ejemplo, que están utilizando hidróxido de potasio. Pero bueno, una vez que ya sale, que pasa esto, tú sacas ese material, lo secas y retiras esta plantilla y el material te queda como degradado. Entonces observen cómo queda esta morfología en tamaños y obviamente la forma totalmente exacta. Y esto se requiere muchísimo para la parte de identificación y de diagnóstico. Entonces esta parte es muy importante porque la morfología y el tamaño, mientras más ideales sean, o sea, sean exactos, iguales, esto va a ayudar muchísimo porque la reproducción de identificación se va a elevar y también con la cuestión de la sensibilidad del sistema, ¿sale? Entonces ustedes pueden crear muchas formas y... espérenme, denme 2 minutos. Denme 2 minutos, perdón. Denme un minuto.
Perdón, chicos, perdón, ya volví. ¿Siguen ahí? Sí. Sí. Ok. Sí. Buenas tardes. Hola. Hola. Menos que puedo hacer con ella en el día para mantenerla bien estúpida, la pobrecita. Perdón, chicos. Entonces, estábamos aquí, ¿verdad? Entonces, así es como al final, por medio de litografía, podemos obtener estos materiales y obviamente lo que les comentaba, la ventaja es que generamos estructuras muy homogéneas en tamaño y en morfología, pero la problemática está aquí, que es un equipo muy caro y que pues obviamente está un poquito difícil poder conseguirlo. Entonces generalmente podemos trabajar y desarrollar aquí materiales metálicos, materiales de tipo semiconductores, materiales cerámicos también, pero bueno, generalmente es más metálico y cuestiones ahí de óxidos metálicos, materiales, ¿cómo se llama? De semiconductores. Vean aquí este video, también aquí viene algo ilustrativo. Lithography is a word that comes from ancient Greek, meaning printing with stones. With this technique, a stamp is made by carving a pattern into a stone. The stone is then coated in ink and pressed onto a substrate, such as paper. Similar methods are used when making small microscale devices, where a pattern needs to be made repeatedly on wafers. The two methods used are called electron beam lithography and photolithography. EBL uses electrons to print, while photolithography uses light. Both methods use an organic material called a resist, which is sensitive either to electrons or light depending on the material used. A thin coat of this resist is applied to the substrate. In photolithography, the resist is exposed to light through a patterned mask that has been transferred onto the substrate. Wherever the mask allows light to reach the resist, a chemical reaction occurs, in which large resist molecules are broken down into smaller molecules. After exposure, the next step is called developing. The area of the resist that has been exposed to light is removed by immersing the wafer in an organic solvent. The solvent dissolves only the small molecules that were produced during the exposure to light. Finally, the pattern is transferred onto the substrate, using one of two available methods. Method 1 is etching, in which substrate is chemically removed from the pattern area that is not coated in resist. After etching, the remaining resist is removed, revealing the pattern etched into the substrate surface. Method 2 is the lift-off technique, in which a metal layer is deposited over the whole of the wafer. The resist is then removed, taking the metal layer with it. The only area that now has a metal coating is the desired pattern, where the resist had previously been removed in the developing step. Electron beam lithography uses the same process scheme, but a focused electron beam is used for exposure. The beam is accurately directed to positions on the wafer to form the pattern. The electron beam exposes the pattern dot by dot and line by line, which can be more time-consuming than photolithography. However, it is a more flexible system and does not require expensive masks. The focused electron beam also allows feature sizes below 10 nanometers to be generated. Common applications for EBL are rapid prototyping, small batch production, where electron beam lithography and photolithography are used in conjunction, as well as the fabrication of masks and imprint templates. Muy bien, entonces así es más o menos lo que tiene que ver con litografía. Otro método para ir un poquito más rápido es el método de sputtering. Este método de sputtering se realiza obviamente en un equipo especial que tiene una fuente de poder, una fuente que envía un haz de iones a alta velocidad y que estos iones chocan directamente en un material blanco, ¿no? Puede ser aquí oro, puede ser cualquier material que si lo ven están en una escala macro, pero que se encuentran dentro de como una cámara, y esta cámara está llena como de vapor, gas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú destruyes el material y se combina con este vapor,
las partículas empiezan a ganar cargas, ¿sale? Estas cargas generan que se vayan depositando en esta placa o en este substrato que se le denomina así y empiezan a adherirse a esta cuestión del sustrato de esta placa. Y entonces el material empieza a juntarse y empieza a crecer en cierta forma, ¿sale? Y con cierta forma, perdón. Entonces tú puedes ir moviendo el ángulo de choque de tus beams y obviamente el material va a ir cayendo en diferentes espacios, diferentes lugares para generar lo que es el recubrimiento de su substrato. Esto se utiliza mucho para generar, este tipo de métodos se utiliza mucho para generar nanorecubrimientos, ¿sale? Es decir, un material que va a quedar totalmente dopado con una capa o monocapa o bicapa o las capas que tú quieras de nanomateriales. Y estos nanomateriales que van a estar adheridos a esta superficie son los que le van a generar la funcionalidad a a esta placa, ¿sale? Entonces es muy importante esta parte que les comentaba y obviamente todo este apartado que estamos viendo aquí de sputtering se utiliza muchísimo para generar el dopaje de ciertos sistemas con nanomateriales que puedan servir para crear, por ejemplo, equipos o dispositivos de identificación a base de plasmón superficial, ¿sale? Entonces esta parte es muy, 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 muy importante para esta parte de diagnóstico. Y obviamente el gas que debe de estar aquí debe de ser con ciertas características en vacío para que el material pues gane esa carga y haya una deposición y absorción específica en este substrato. Vean aquí el video. Hello science enthusiasts, you are watching a Captain Corrosion video about pulsed laser deposition, where you will learn the basics of this technique and how different deposition parameters affect the process. So let's start with the basics. Pulsed laser deposition is a physical vapor deposition technique that allows synthesizing thin films of a variety of materials. In pulsed laser deposition, electromagnetic radiation from a high-intensity pulsed laser is used as an energy source to evaporate a solid or liquid starting material, which is called a target. This laser is aimed at the target material, where the beam interacts with the surface and creates a luminous plasma plume. The plume itself consists of atoms, molecules, ions, and electrons. However, in some cases, larger particulates and molten globules of material can be ejected from the target during evaporation. Some of the extracted material is then deposited on the growth substrate, forming a uniform film that has the desired composition, structure, roughness, and thickness. The deposition process is carried out either in a vacuum or at a low gas pressure environment, which is achieved with the help of vacuum pumps and vacuum gauges that are connected to the deposition chamber. A gas environment of the desired pressure and composition can be created inside the chamber to tune the properties of the deposited films. Most importantly, however, the thickness, crystallinity, roughness, composition, and other properties of the deposited film depend on the parameters used for carrying out the process. For instance, the amount of deposited material per surface area unit obviously depends on the distance between the target and the substrate. If the distance is greater, then less material is deposited. However, the film might also have a higher quality, as the energetic properties of evaporated material reaching the growth substrate often show optimum or sweet spot where the growth of high-quality film is encouraged. The intensity, wavelength, and length of the laser pulses also have a significant effect on the excitation mechanism that takes place on the target surface. For instance, using a laser with short pulses, shorter than 1 picosecond, electrostatic ablation occurs, in which case the electrons that hold the material together are excited so fast that they leave the material, resulting in an explosion of the small amount of target surface. When nanosecond or longer laser pulses are used, then the electronic excitations have time to relax,
and the energy is transferred to lattice vibrations of the target. This is causing a fast heating of the surface and evaporation of the target material, which is called the thermal ablation mechanism. If longer pulses are used, then most of the impinging laser pulse is absorbed by the plasma plume, which further energizes the freshly created plasma. In either case, the interaction of laser pulse and the target material results in highly energetic plasma plume, which is directed away from the target surface. It should also be noted that only a small amount of matter from the very top layer of the target is excited and extracted during each pulse. This means that the deposition process is rather slow, but on the other hand, it also allows obtaining films that have a very high quality. In addition, this enables fine control over the thickness of the growing film. The pulsed laser deposition process can be carried out in various gas environments at different pressures. This is important because the pressure of the gas has a significant effect on the film growth rate, crystallinity, and stoichiometry. For instance, the deposition of metal oxides is normally carried out in the presence of oxygen to ensure that enough oxygen is bound to the metal. The deposition of nitrides, on the other hand, should be carried out in the presence of nitrogen. It should also be noted that the kinetic energy of the particles arriving on the growth substrate depends on the pressure of the gas in the chamber. Using background gas reduces the kinetic energy of the particles and allows obtaining films with high crystallinity. At lower pressures, the extracted particles are not slowed down, and they hit the substrate with a higher energy. This may cause localized damage and sputtering of the previously deposited film. However, when the gas pressure is too high, then the energy of the atoms arriving on the growth substrate is not high enough to allow the formation of an ordered crystal structure. The resulting film may be with low density and amorphous, which in some cases may be the actual goal. Anyhow, the crystallinity of the grown films also depends strongly on the temperature of the substrate. Films deposited at higher temperatures are normally crystalline, while films made at lower temperatures rather amorphous. ¿Qué le entendieron, chicos? ¿Siguen ahí? Pues es ¿cómo se llama? Por medio de un láser se irradia a a una sustancia que se quiere que recubra a otra, ¿cómo se llama? A una, sí, que recubra a un material, pues. Y dependiendo a las características del láser es como puedes hacer ese recubrimiento. Ok. ¿Qué más vieron ahí? Por ejemplo, ¿qué pasaba? Sí, un poquito. Porque no, bueno, lo que sí debes de hacer ahí es controlar mucho lo que es el tipo de gas que tienes ahí para que también el material sea traído hacia la base donde lo vas a poner. Entonces, pero sí se puede desperdiciar, digamos que mucho material, porque no se deposita exactamente donde tú quieres, sino que puede ir a otros puntos, pero sí. Gracias, Carla, por tu pregunta. ¿Qué más vieron, por ejemplo, sobre la parte donde veían la distancia que hay luego del target o de esta base donde vas a poner tus nanomateriales? ¿Qué pasa cuando está muy cerca y qué pasa cuando está muy lejos? Y eso está relacionado a lo que preguntaba Carla ahorita. Pues, o sea, por lo que entendí, básicamente como que pues se perdió un poco el control de hacia dónde se estaba dirigiendo y pues por ende terminabas perdiendo material. También no sé si al último yo lo entendí mal de que dependiendo de la temperatura ibas a tener una estructura más cristalina o amorfa. Exactamente.
Entonces, muchas veces la distancia, también la cuestión de presión que puedes llegar a tener de gas en el interior, pues esto puede generar a que material se concentre más en el sustrato donde lo vas a poner y que se desperdicie menos material. Obviamente también la distancia tiene mucho que ver con la cuestión ahí de qué tan rápido se puede dopar estas superficies, y como comentaba ahorita Fer, con la cuestión ahí de la temperatura, pues vamos a tener un impacto directamente en la cristalinidad del material. Para cuestiones de diagnóstico, mientras más cristalino sea un material, mucho más sensibilidad va a tener. Entonces esa parte es muy importante, ¿sale? Entonces ahorita no sé cuánto falte. 6 minutos, bueno, sí nos da tiempo. El otro es que se llama pirólisis, y que está utilizado también, bueno, es muy parecido a lo que estábamos viendo ahorita ¿cuál fue el que vimos ahorita? Ay, ¿cómo se llama este? El del sputtering. Es muy parecido, pero con la diferencia de que aquí utilizas un láser. Entonces, ese láser, y dentro de esta cámara, choca directamente con el material que tú quieres degradar, y este material, cuando se empieza a degradar, se combina en esta cámara con diferentes tipos de gases y con temperaturas muy elevadas. Entonces, ¿para qué? Para formar materiales que se van a ir depositando en un sustrato, ¿sí? Pero de forma totalmente cristalina, ¿sale? Entonces, esta parte es muy importante y que, como ya les comentaba, tiene influencia directamente sobre lo que es la sensibilidad y la reproducibilidad en la parte de diagnóstico. Este video no me gusta mucho, tengo que encontrar uno mejor, pero si quieren luego lo vemos. Creo que sí es este, sí. Que me equivoqué, porque este es para obtener bioaceites, y la verdad es que esta parte es lo único que nos interesa aquí. Entra el material, que es un material grande. The second step is pyrolysis reaction. The preheated biomass is introduced into the pyrolysis reactor, which contains the airlock to keep oxygen and Cada unwanted air temperatura, out of the oxígeno, reactor. gas, The combustor preheats the pyrolysis reactor el and gas heats the láser, y biomass después el extracted. material empieza a caer In por aquí. general, pyrolysis of organic substance produces gas and sometimes liquid products. Pero bueno, tengo que buscar un mejor video. Otro que es muy parecido a este se llama ablación láser, que a diferencia del pirólisis, todo está basado principalmente en utilizando disolventes. Entonces tú pones aquí tu material target, el cual va a ser atacado directamente por esta solución electrolítica que tenemos aquí, y entonces el material, cuando tú mandas el haz de láser, empieza a chocar con el material, lo destruye, empieza a generar el materiales en un tamaño específico, y obviamente al tener contacto con este disolvente, el material empieza a obtener cargas en la superficie de este material. Entonces, esta parte es muy importante, porque luego este disolvente que está aquí puede tener diferentes componentes, puede tener otros nanomateriales, otros componentes químicos, o incluso componentes, ¿cómo se llama? Biológicos, que son resistentes a este disolvente, y que cuando se empieza a degradar el material, empiezan a tener contacto con estos componentes que tienen extra este disolvente, y se empiezan a unir, y tú puedes generar en un solo paso un material nanométrico y que sea funcionalizado, ¿sale? Entonces, estos que vimos ahorita, la pirólisis, la ablación láser, el sputtering, el método de litografía se utiliza mucho para obtener materiales semiconductores y materiales metálicos, y también por ahí algunos cerámicos, que no es tan utilizado, porque generalmente se hacen por desarrollo de métodos químicos. Pero bueno, ven este videíto. No tiene volumen, pero es muy representativo de lo que pasa directamente con este método.
Vean ahí el material está suspendido y vean cómo el láser empieza a degradarlo. Y vean, ahí le pueden ustedes poner otros componentes para al mismo tiempo combinarlos por las cargas eléctricas que tienen y se pueden funcionalizar en un solo paso. Este es un sistema muy conocido que puede utilizarse para detección biológica, y ese es un método que ustedes podrían utilizar. Entonces ustedes están generando un material altamente homogéneo en cuanto a tamaño y morfología. Esta de homogenización por altas presiones ya lo habíamos visto en su momento y se utiliza principalmente para desarrollar casi siempre materiales lipídicos, nanoemulsiones. Creo que nos quedamos. ¿Sí alcanzaron a escuchar algo de esto? No. No. No, ok, bueno, entonces ya lo habíamos visto. Esta es de homogenización por altas presiones, es un equipo grande, que es un equipo que se utiliza muchísimo para generar materiales, sobre todo lipídicos, todo lo que sean nanomulsiones, micelas y materiales de nanopartículas lipídicas sólidas, es de las que más se utilizan. También podemos utilizar aquí o desarrollar materiales poliméricos, ya sea sintéticos o naturales o proteínicos. La desventaja de estos dos es que si no son materiales que tienen esa cuestión como de flexibilidad, como un aceite, cuando pasan por aquí se pueden destrozar totalmente y no recuperar su forma, ¿no? Entonces, pero lo que no pasa con los lípidos, que sí quedan en la misma forma, ¿no? Y genera
este tipo de métodos, tamaños muy homogéneos y morfologías muy homogéneas, ¿sale? Entonces ustedes pasan aquí un material que viene en tamaño macro, micro, y obviamente ya lo habíamos visto que tienen que pasar por canales que son de tamaño micro o nanométrico, y que cuando lo avienta una presión específica, pues el material choca primero aquí, empieza a generar disrupción, pero para pasar por estos nanocanales o microcanales, pues el material tiene que generar disrupción, romperse, bajar su tamaño de partícula para poder pasar. Y al final ya un contenedor tiene todo el material totalmente almacenado. Y para aumentar lo que es la cuestión ahí de la... Ay, se me fue la palabra, lo de la cuestión de la homogeneidad, pues empiezas a generar pases. ¿Qué quiere decir? Que ya tienes aquí en tu contenedor el material y lo vuelves a pasar unas 5 veces para generar o elevar lo que es la reproducibilidad en cuanto a tamaño y morfología. Vean por acá. ¿Ya recuerdan que ya lo habíamos visto eso? Hello. Hola. Yo de ese no me acuerdo mucho. ¿No se acuerdan de ese? Yo tampoco lo recuerdo. No, yo tampoco. Lo vimos al principio cuando veíamos si era un método de alta energía o de baja energía, pero bueno, ese se trabaja mucho y es lo que se utiliza mucho para cuestiones lipídicas. Y hay otra parte que también es métodos físicos combinados. En estos métodos físicos generalmente utilizamos un método de alta energía, que son sencillos, y los podemos combinar con algún otro equipo de alta energía, principalmente para formar partículas un poquito más homogéneas. ¿Cuándo utilizamos estos tipos de métodos? Cuando vamos a trabajar con materiales poliméricos, proteínicos y lipídicos específicamente, ¿sale? Cuando generamos una pre-solución donde van materiales a lo mejor en tamaño micrométrico
y que este equipo no es suficiente para poder desarrollar a escala nanométrica, y después podemos utilizar, por ejemplo, una punta ultrasónica, aquí como les pongo, homogeneizadores de alta velocidad con homogeneizadores de alta presión. Es decir, tenemos un material que está en tamaño bulk, luego con este método podemos obtener tamaños micro, y con este otro método tamaño nano, ¿sale? Entonces, esto es lo que se utiliza mucho. Vean aquí, homogeneizadores de alta velocidad con punta ultrasónica, y generalmente son métodos que combinados nos ayudan muchísimo para poder desarrollar nanomateriales cuando no tenemos la capacidad de poder conseguir otro equipo, ¿sale? Entonces, esta parte es de suma importancia. Y bueno, allá vienen los métodos químicos, pero eso los empezamos a ver mañana, ¿les parece? Ya casi terminamos esta parte. Estos métodos químicos van a estar un poquito más largo, pero también cuando terminemos esta parte de los métodos químicos, que es un poquito largo, pero lo vamos a ver mañana, vamos a empezar a hablar, vamos a empezar a ver que a lo mejor ya que regresemos en 2 semanas, nos ponemos de acuerdo para que a lo mejor ya sea un lunes o un martes hagamos una práctica en el laboratorio de síntesis de nanomateriales de oro. ¿Les parece? Entonces, lo único que ustedes van a ir, lo vamos a hacer por métodos verdes, química verde, ¿sale? Entonces, para que ustedes vayan investigando qué es lo más sencillo que podemos nosotros utilizar, es generar esta cuestión de nanomateriales de oro con extractos de plantas, que no los voy a poner a hacer extractos de plantas, ¿verdad? Que sí podrían, que es muy sencillo, generalmente, o ustedes compran sus tés. ¿Qué les gustaría? No quiero que, o sea, si vamos a comprar tés o utilizar un té porque ya es ya está como que tratado esa planta, pues obviamente no quiero que traigan el clásico, el té de manzanilla o el gordolobo, ¿no? O sea, como que buscáramos tés que sean raros en plantas, ¿no? Y entonces ver cuántas personas son para ver cuántos equipos podemos hacer. Tampoco quiero que sean tantos equipos, pero que sí vamos a ponernos ahí a hacer la síntesis con estos extractos. ¿Cómo ven? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hacer toda la extracción de los compuestos o quieren empezar por una cuestión ahí de hacer los test? La extracción es muy sencilla. La extracción, ahorita les paso esto, la extracción que ustedes harían es, por ejemplo, tienen aquí una planta, ¿no? Esta planta, a esta planta lo que hay que hacerla es, perdón, tenemos una planta, a lo que hay que hacer después a esta planta es que hay que lavarla, ¿sale? Y secarla. Generalmente lo que hacemos es ponerla ya limpia, que le quitas toda esa grasita que trae, esos lipiditos, la pones, obviamente tienen que utilizar agua destilada y todo esto, la ponemos a secar al sol. Algunos otros que tienen de estas estufas o como freidoras, las ponemos tantito a secar de aire caliente, pero muy poquito tiempo para no degradar los componentes. Una vez que ya está seca esta planta, hay que pulverizar la planta. ¿Sale? Que nos quede como así como un té, un té, ¿no? Y después lo que hay que hacer es hervir en disolvente. Ya sea agua o etanol, por ejemplo, que es de donde podemos obtener mayores compuestos, porque muchos de los componentes que actúan como agentes reductores no son solubles en agua. Entonces, y pues el etanol en cualquier lugar lo compran. De estos, pueden ir a la farmacia, ¿han visto el alcohol, alcohol que venden? El alcohol de la tapita rojo o azul, ese lo podemos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Ustedes ponen el agua o el etanol a hervir y una vez ya que hierve, ponen la planta pulverizada ahí en contacto y se tiene que estar agitando durante unos 10-15 minutos, y después de eso, ya que pasaron 10-15 minutos y que el extracto generó, o bueno, la solución generó una coloración específica, pues ya nada más hay que filtrar al final.
Y hay que filtrarlo y ya después almacenar. Ya la dejan enfriar y almacenar en viales ámbar y a temperatura de 4 a 8 grados centígrados. Y entonces ya una vez que hacen esto, obviamente estos extractos que ustedes hacen, los tienen que hacer por lo menos unos 3 días antes de hacer la síntesis. Por ejemplo, si ustedes lo quieren hacer así, el lunes, o sea, si lo hacemos, por ejemplo, el lunes, tendrían que hacer sus extractos por lo menos el sábado o el domingo, ¿no? Entonces, lo más fresco que se pueda, y ya de ahí se traen ese poquito y los empezamos a desarrollar ahí. Ustedes pueden tener plantas medicinales en casa o comprar una planta medicinal en el mercado y lo podemos trabajar. Así, ¿qué les parece? ¿Alguien había levantado la mano? Sí, yo preguntaba, ¿De qué depende el tipo de disolvente? Pues depende mucho de qué tipo de compuestos quieres extraer, era lo que les comentaba ahorita. Generalmente los componentes que más generan reducción para nanomateriales de oro no son polares en agua, ¿sale? Digo, no son solubles en agua, no son polares. Entonces, sí puedes obtener muchos compuestos que se disuelven en agua, pero tienen generalmente una función reductora un poquito más bajita, porque están combinados con glicósidos para poder solvatarse en agua. Entonces, al estar funcionalizados o estar unidos a otra molécula, la capacidad de transferencia electrónica en sus estructuras químicas baja ligeramente. ¿Sí me explico? Entonces, eso merma un poquito su actividad de reducción. Y hay otros componentes que sí son totalmente solubles, por ejemplo, en etanol, en isopropanol, en cloroformo, y tienen propiedades más fuertes en cuanto a transferencia electrónica, y al haber más compuestos, pues eso genera que tu material se reduzca más rápido de metal a nanometal. ¿Me explico, Mari? Sí, doctor, gracias. Sí, entonces ya ustedes deciden, ¿qué se les hace más padre? ¿Comprar un té o hacer esta técnica? Y obviamente tendrían ustedes que investigar por qué esa planta, qué se ha reportado, bla, bla, bla. ¿Qué les gustaría hacer? El extracto. Bueno, en lo personal no sé lo que digan los demás. Ok, con extracción. Sí. ¿Les gustaría que trabajáramos con los equipos que ya ustedes están trabajando para no andar viendo con quién? O sea, por ejemplo, el equipo de Mari, que ya tiene toda esta cuestión de que está con Edaen, creo que con Ismael, que ese mismo equipo trabajara toda esta síntesis y todos los demás. Así ya con los equipos que tienen, empezamos a trabajar ahí. Y ustedes eligen, en este caso, qué tipo de planta pueden utilizar. ¿Cómo ven? Bueno, los que quieran hacer extracción lo pueden hacer, y los que quieran hacer la cuestión ahí con los tés, también pueden comprar un té, nada más que no sea un té muy, muy conocido. Hay algunos tés que tienen una capacidad antioxidante muy fuerte, como el té verde, pero ya ha sido muy estudiado, entonces podría ser por ahí otro. ¿Qué les parecería? Me parece bien, profe. A mí sí me llama la atención hacer la extracción. Ok, sí, porque entonces si hacen la extracción, pues ya sería un poquito más de información, estaría padre todo el método que harían, y obviamente digamos, como que los resultados, la síntesis, toda la parte de extracción, pues obviamente sería un reporte más completo. ¿Cómo ven todos? Sí, a mí me parece bien. Ok. ¿Los demás qué piensan antes de irnos? A mí también me parece bien con la extracción. A mí también. Sí, a mí también. Va, entonces les pido que como equipo vayan buscando
plantas, alguna planta que tengan aquí, por ejemplo, en casa, que busquen esto, buscar plantas con poder medicinal o antioxidante, por ejemplo, ¿no? Porque las plantas que tienen un poder antioxidante fuerte y que son fáciles de conseguir, el poder antioxidante está basado en reacciones de óxido-reducción. Entonces, si esa planta es muy buena con esta parte, pues obviamente vamos a poder generar la reducción de materiales de oro, ¿sale? Entonces, les pido que en estas 2 semanas empiecen a buscar para que antes de que regresemos ya tengamos una propuesta de con qué planta van a trabajar. Les digo, lo pueden conseguir en el mercado o pueden conseguirlo en casa, o a lo mejor alguna tía tiene algún jardín botánico, no sé. ¿Cómo ven? Sí, muy bien. Ok, me parece bien, chicos. Pues ya son casi 6:15. Mañana continuamos con los métodos químicos y yo espero que de aquí al próximo martes ya hayamos terminado esta parte de esta unidad y nos vemos mañana entonces a las 6. Sí, doctor, gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Nos vemos. Gracias. Profe, buen día. Hasta luego, nos vemos.